días para todos. Estamos entonces en el día 18 de la ley del 1, la revisión. Vamos a acomodar la luz aquí un poco. Entonces, estuvimos repasando muchas cosas. Habíamos visto, el interrogador en el grupo anterior le dice: ¿podrías decir por qué el grupo de Orión tuvo que marcharse tras lo que parece ser un periodo de 600 años? Y dice Ra: aunque la impronta que dejaron en aquellos que les llamaron fue que estas entidades eran en un grupo de élite, tuvo lugar lo que conocéis como diáspora, lo que motivó la gran dispersión de estos pueblos, de forma que se tornaron una raza más humilde y honorable, menos belicosa y más consciente de la bondad amorosa del Creador único. La creación que les rodeaba tendía a ser algo belicosa y orientada hacia la esclavitud de los demás, pero ellos mismos, objetivo del grupo de Orión, por medio de su superioridad de habilidad genética, llegaron a ser lo que podría llamar los desamparados, dejando así que los sentimientos de gratitud por sus vecinos, su familia y su creador único sanaran los sentimientos de elitismo que condujeron a las distorsiones de poder sobre los demás que habían causado su propia belicosidad, ¿verdad? Hemos hablado cómo todo en definitiva obedece a una razón mayor, ¿verdad? Nada es casualidad de alguna manera y todo sirve para el avance espiritual. Los que antes se sintieron como una élite, entonces a través de o debido a que tuvieron que dejar su país y ir a la diáspora, entonces tuvieron que de alguna manera aprendieron a través de esa experiencia, como nosotros aprendemos de todas las experiencias que nos tocan vivir. Hola a todos, ¿cómo le va? Hola Sarelda, hola Alicia. Entonces, seguimos con lo de hoy, sesión 25, 16 de febrero de 1981. Dice: soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Dice el interrogador: vamos a continuar con el material que vimos ayer. Dijisteis que hace aproximadamente 3000 años el grupo de Orión partió debido a la diáspora. ¿Pudo la Confederación realizar algún progreso tras la partida del grupo de Orión? Soy Ra. Durante muchos de vuestros siglos, tanto la Confederación como la Confederación de Orión se ocuparon una de la otra en planos superiores al vuestro, digamos, planos en el tiempo-espacio en el que se concibieron maquinaciones y se burló el escudo de luz. Se produjeron y continúan produciéndose batallas en dichos niveles, ¿verdad? Esto era el año 81. Se produjeron y se continúan produciendo batallas en dichos niveles. Esto, lo que ocurre aquí, la situación que vivimos en este planeta de, si se quiere, ceguera universal, ¿verdad? Del universo, provocada por este grupo que tiene la humanidad pensando que estamos solos en el universo y que ahí no hay nada y demás, etcétera, etcétera. En esta lucha en la que están, se siguen produciendo batallas en planos superiores, ¿verdad? Al día de hoy, estas guerras de Orión siguen en marcha, esto sigue ocurriendo y en varios planos por lo que vemos aquí. Dice: en el plano terrestre se pusieron en marcha ciertas energías, pero no proporcionaron un gran llamamiento. Hubo algunos llamamientos aislados. Uno de ellos se inició hace aproximadamente 2600 de vuestros años en lo que llamaríais actualmente Grecia, y resultó en escritos y comprensiones de algunos aspectos de la ley del uno. Cabe que recalquemos especialmente el que fue conocido como Tales y el conocido como Heráclito, ambos filósofos, como lo llamáis, que enseñaron a sus discípulos. Asimismo, señalamos los conocimientos del llamado Pericles. Entonces dice: en aquel momento había una cantidad limitada de información visionaria de la Confederación, que la Confederación estaba autorizada a transmitir telepáticamente. Sin embargo, en su mayor parte durante ese tiempo, los imperios cayeron y surgieron según las actitudes y energías puestas en movimiento
mucho tiempo atrás, lo que no resultó en una polarización acusada, sino más bien en una combinación de lo positivo y lo negativo, o bélico, que ha caracterizado este último ciclo menor de vuestra existencia. Nos salimos de la guerra. Dice el interrogador: habéis hablado de una confederación de Orión y de una batalla librada entre la Confederación y la Confederación de Orión. ¿Es posible transmitir algún concepto sobre cómo se libra esa batalla? Y aquí importante, ¿verdad? Estamos entendiendo cómo funciona nuestra realidad, por qué estamos como estamos, cuál ha sido la influencia de seres no terrestres en nuestra realidad y cómo se está jugando esta partida de ajedrez, si se quiere, en otros planos. Dice Soyra: imaginad, si os parece, vuestra mente. Imaginadla en total unidad con el resto de mentes de vuestra sociedad. En ese caso tenéis una mente única, y lo que es una débil carga eléctrica en vuestra ilusión física pasa a ser ahora una maquinaria inmensamente poderosa, por la que los pensamientos pueden proyectarse como objetos. Dice: en esa pugna, el grupo de Orión ataca a la Confederación armada con luz. El resultado es un punto muerto, como lo llamaríais, pues ambas energías se agotan en cierta forma como consecuencia de la lucha y deben reagruparse. La negativa se agota por su incapacidad de manipular, la positiva se agota por su incapacidad de aceptar lo que es dado. El interrogador dice: ¿podríais ampliar el significado de lo que queréis decir con incapaz de aceptar lo que es dado? Soyra: al nivel del tiempo-espacio en que esto tiene lugar en forma de lo que podríais llamar guerra de pensamiento, la energía más tolerante y amorosa sería la de amar a aquellos que se desearon manipular, hasta el punto de que esas entidades quedaran rodeadas y envueltas, transformadas por las energías positivas. Sin embargo, al ser una batalla entre iguales, la Confederación es consciente de que en pie de igualdad no puede permitir ser manipulada para permanecer puramente positiva, pues entonces, aunque pura, no tendría trascendencia al haber sido puesta bajo el control de los denominados poderes de la oscuridad, como podríais decir. Por esa razón, aquellos que pugnan en esta guerra de pensamientos deben estar a la defensiva antes que dispuestos a aceptar para mantener su utilidad en el servicio al prójimo. Por consiguiente, no pueden aceptar plenamente lo que la Confederación de Orión desea dar, que es la esclavitud, y de esa manera se pierde cierta polaridad debido a esta fricción y ambas facciones, si queréis llamarlo así, deben reagruparse. Esto no ha sido provechoso para ninguna de las partes. La única consecuencia útil que se ha extraído ha sido un equilibrio de las energías disponibles para este planeta, de manera que esas energías tienen menor necesidad de equilibrarse en este tiempo-espacio, reduciendo así las posibilidades de aniquilación planetaria. Vemos que este partido se juega a niveles muy altos, ¿verdad? Están los que quieren dominar y esclavizar y los que no quieren ser esclavizados, en definitiva, ni dominados. Y entonces habla que el del servicio al prójimo debería abrazar al otro hasta que el otro quede en luz, pero al final es una pugna que, por supuesto, no sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista lo vemos reflejado en nuestras actitudes, en la actitud de nuestra sociedad, ¿verdad? De nuestro día a día. Pero esta misma pugna entre el bien y el mal se está dando en planos superiores, ¿verdad? Y simplemente es manifiesto aquí en nuestro planeta, en nuestra realidad material, si se quiere llamar. Entonces, este es un tema bastante complejo. Las guerras de Orión han estado sucediendo por miles de años, provocadas por seres que vienen de otra galaxia, y de alguna manera la Federación ha tenido, o le cuesta en definitiva hacer frente a esto, y yo creo que ni ellos saben cómo va a terminar esto, ¿verdad? O sea,
Hoy lo que nosotros creemos que es un problema, imagínense a niveles superiores lo que debe ser, ¿no? Mucho más todavía. Dice el interrogador, entonces, ¿una parte de la Confederación participa en esa batalla de pensamiento? ¿En qué porcentaje? Soy Ra. Este es el trabajo más arduo de la Confederación. Únicamente se solicita a 4 entidades planetarias que tomen parte en este conflicto en cualquier momento dado. Dice, ¿en qué densidad? ¿De qué densidad son estas 4 entidades planetarias? Soy Ra. Estas entidades son de la densidad del amor, la 4ª densidad. ¿Qué les puedo decir, verdad? Son cosas que realmente no nos podemos imaginar, ni tampoco por qué. Dice, únicamente se solicita a 4 entidades planetarias que tomen parte de este conflicto en cualquier momento dado, ¿verdad? Y habla de que es el trabajo más arduo de la Confederación. En definitiva, creo que desde nuestro punto de vista va a ser difícil, por lo menos desde el mío, entender por qué esto se produce de esta manera, ¿verdad? Dice Soy Ra, las entidades son de la densidad del amor, la 4ª densidad. El interrogador dice, una entidad de esa densidad sería más eficaz para este trabajo que una entidad de 5ª o 6ª densidad. Soy Ra, la 4ª densidad es la única densidad, además de la vuestra, que al carecer de la sabiduría para abstenerse de la guerra, ve la necesidad de la batalla. Por ello es necesario emplear complejos de memoria social de 4ª densidad. Muy interesante. Aquí tenemos un poco lo que yo hablaba ayer de este otro libro que estoy leyendo, de estos seres híbridos humano-reptiloides que todavía tienen una fuerza de defensa, y la Confederación, ellos son de 5ª densidad, y la Confederación está en tratativas con ellos para que eliminen esta fuerza, porque si tienen una fuerza de defensa es como que estuvieran esperando un ataque, y de alguna manera, por la ley de la atracción, el ataque puede aparecer. Parece que lo que forman planetas más avanzados es una fuerza del estilo búsqueda y rescate. Eso es lo que tienen, y en caso de llegar algo ellos lo atenderían, ¿verdad? Pero no tienen fuerzas de defensa como tal. Y acá explica que los seres de 4ª densidad todavía no tienen la sabiduría correspondiente para abstenerse de la guerra, y por eso son ellos los que se hacen cargo de esto, o de lidiar con estas energías. Dice el interrogador, ¿es correcta mi suposición de que tanto la Confederación como el Grupo de Orión emplean únicamente sus 4ª densidades en esta batalla, y que las 5ª y 6ª densidades del Grupo de Orión no participan de ella? Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa, pues las energías de esta entidad se encuentran en un nivel bajo. Dice, es correcto en parte. Las entidades de 5ª y 6ª densidad de orientación positiva no tomarían parte en esta batalla. Las de 5ª densidad negativa tampoco tomarían parte en ella. Por tanto, las 2 orientaciones de 4ª densidad son las que participan en este conflicto. Y aquí, cuando hablamos de 4ª, 5ª, 6ª densidad, recuerden que ya lo hablamos, diferencias en los conceptos entre un autor y otro, entre una persona y otra, porque nosotros sí, los humanos, necesitamos encasillar las cosas en 3, 4, 5, pero no existe tal encasillamiento en el universo, ¿verdad? Son gradientes de energía, gradientes de vibración que existen y van formando los diferentes planos, pero está el 4,9, el 4,95, el 4,98, el 5 y así sucesivamente. No hay un específicamente 4, un específicamente 5, ¿verdad? Nosotros necesitamos este tipo de entendimiento para que nuestra mente pueda llegar a captarlo, ¿verdad? Dice, ¿tenéis alguna pregunta breve? Habla sobre la comunidad de Carla y dice, también tengo interés, el interrogador dice, también tengo interés en saber cuál es la razón de la 5ª densidad negativa para no participar en esa batalla. Y Ra dice, la 5ª densidad es la densidad de la luz o de la sabiduría. La entidad denominada negativa o de servicio al yo en esa densidad se encuentra en un nivel elevado de conciencia y de sabiduría y ha cesado toda actividad excepto la del pensamiento. La 5ª densidad negativa está extraordinariamente compactada y separada de todo lo demás. Bueno, parece que se está
al nivel de pensamiento nada más, sino tanto de acción, ¿verdad? El entrenador dice muchas gracias, no queremos agotar al instrumento, y se despide. La sesión 26 del 17 de febrero de 1981 dice, bueno, saluda a Ra. El entrenador dice, alguno de los cambios que hemos efectuado puede afectar a la comunicación. Se ve que han hecho cambios en la disposición de Carla. Hablan de cuáles son y si pueden afectar o no. Dice el interrogador, suponiendo que no hay ningún problema para que prosigamos, vamos a remontarnos a los últimos 3000 años del ciclo actual. Me pregunto si se ha facilitado la ley del 1, ya sea de modo oral o escrito en los últimos 3000 años, de una forma tan completa como la que estamos recibiendo. ¿Se encuentra disponible en alguna otra fuente? Soy Ra. En esta densidad no existe la posibilidad de una fuente de información completa de la ley del 1. Sin embargo, algunos de los escritos que os han sido transmitidos, que conocéis como obras sagradas, contienen parte de esa ley. El interrogador dice, ¿contiene la Biblia, tal como la conocemos, parte de dicha ley? Soy Ra, así es, parte de dicha ley. Recuerden de dónde viene la Biblia, las modificaciones que ha tenido, las influencias que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y de nuevo, no estoy juzgando, simplemente es una cuestión histórica que podemos encontrar en cualquier libro, como a través de los años se ha ido modificando, ¿verdad? Y como ya les hablé, el traductor del Vaticano, el señor Mauro Biglino, al que le fue dado uno de los libros más antiguos del Vaticano, habla de cómo ese libro no está muy cerca de lo que dice la Biblia en general, porque habla, por ejemplo, de Elohim, y Elohim en este caso no está traducido como Dios, sino como dioses, y habla de que estos dioses sangran, sudan y mueren. Entonces Mauro Biglino llega a la conclusión de que lo que estaba viendo la gente en ese momento no era Dios ni dioses, sino eran seres de otros mundos. Como lo hemos hablado, en aquellos momentos no teníamos la capacidad para entender esto, y bueno, a lo largo del tiempo las escrituras fueron transgiversadas con efectos manipulativos o manipulatorios, no sé cómo se dice, y ahí estamos. El interrogador dice, ¿podés decir si el Antiguo Testamento contiene parte de la ley del 1? Soy Ra, así es. El interrogador dice, ¿cuál contiene una parte mayor de la ley del 1, el Antiguo o el Nuevo Testamento? Soy Ra. Extrayendo de cada uno de los conjuntos de escritura de los que habláis, las partes relacionadas con la ley del 1, el contenido es aproximadamente igual. Sin embargo, el Antiguo Testamento contiene una proporción mayor de material de influencia negativa, como diríais. Interrogador. ¿Podéis indicar qué porcentaje de influencia de Orión hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Soy Ra. Dice, preferimos dejar esta cuestión a la discreción de los que buscan la ley del 1. No estamos hablando de juzgar, y tales afirmaciones serían interpretadas por algunos de los que pudieran leer este material como taxativas. Únicamente podemos sugerir una lectura atenta y una interiorización de los contenidos. Las comprensiones se harán obvias, ¿verdad? Entonces, de nuevo, sabemos que hay muchos que todavía están muy relacionados con la Biblia, con la religión católica, y es perfecto como es, cada uno en su momento, pero aquí está el material expuesto. El interrogador dice, gracias, ¿os habéis comunicado con alguna de nuestras poblaciones encarnadas en tercera densidad en los últimos tiempos? Soy Ra. Por favor, reformular la pregunta especificando qué entendéis por últimos tiempos y por el nombre Os. El interrogador dice, ¿se ha comunicado Ra con alguna de nuestras poblaciones de este siglo, digamos en los últimos 80 años? Soy Ra, no lo hemos hecho. El interrogador dice, ¿se ha comunicado la ley del 1 en los últimos 80 años por alguna otra fuente a alguna entidad de nuestra población? Soy Ra. Dice, raramente se han comunicado los caminos del 1, aunque hay escasos casos en vuestros últimos 80 años según vuestra medida de tiempo.
ha habido numerosas comunicaciones desde la cuarta densidad debido a la proximidad de la cosecha para dicha densidad. Estos son los caminos del amor y la comprensión universales. Otras enseñanzas se reservan para aquellos cuya profundidad de comprensión, si nos permitís emplear este término poco apropiado, recomienda y motiva tales comunicaciones. Bien, dice el interrogador entonces, ¿la Confederación intensificó su programa de ayuda al planeta Tierra en algún momento cercano al final de este gran ciclo? Por información anterior parece que lo ha hecho así, específicamente en la Revolución Industrial. ¿Podéis indicar las actitudes y el razonamiento que hay detrás de ello? ¿Hay alguna razón, aparte de que quisieran promover la posibilidad de disfrutar de una mayor cantidad de tiempo libre en aproximadamente los últimos 100 años del ciclo? ¿Esta es la única razón? Recuerden entonces que la Confederación, estos seres están velando por la evolución del planeta y van buscando la manera de que el ser humano pueda lograr la comprensión necesaria, ¿verdad? Y a través de la Revolución Industrial se quiso hacer llegar o comenzar con la tecnología y sumar algunas comodidades, si se quiere, al ser humano para que éste tuviera más tiempo libre, ¿verdad? Para comenzar a explorar. Pero bueno, sabemos también que la Revolución Industrial llevó a grandes corporaciones y demás y al trabajo esclavizante del ser humano, así que tampoco fue la gran solución. Dice, soy Ra. Esa no es la única razón. Hace aproximadamente 200 años de vuestro pasado, tal como me dice el tiempo, comenzó a aumentar significativamente la cantidad de entidades, con prioridad para encarnar a los fines de un mayor aprendizaje-enseñanza, con preferencia sobre el menor aprendizaje-enseñanza de las que eran menos conscientes del proceso. Esa era nuestra señal para que tuviera lugar la comunicación, ¿verdad? Entonces, como dijimos, al final de este ciclo, las almas que están encarnando son las que más tenían chance o posibilidad de lograr trascender en este ciclo, ¿verdad? No iban a mandar a las más atrasadas, digamos, porque no tenía sentido. Dice, los errantes que llegaron entre vosotros comenzaron a hacerse sentir aproximadamente en esa época, primero ofreciendo ideas o pensamientos que contenían la distorsión del libre albedrío, pues era el prerequisito para que llegaran después otros errantes que podrían ofrecer información de naturaleza más específica. El pensamiento debe preceder a la acción, ¿verdad? Primero pensamos, luego accionamos. Nosotros ya tenemos que también estar pensando acerca de esto y accionar, ¿verdad? Como lo dijimos, el conocimiento sin acción no tiene demasiada utilidad. El interrogador dice, me preguntaba si el conocido como Abraham Lincoln habría sido un errante. Soy Ra, dice, no es así. Esta entidad era un ser terrestre normal, por así decir, que escogió llevar su vehículo y permitir a una entidad hacer uso. Perdón, dice, esta entidad era un ser terrestre normal, por así decir, que escogió dejar su vehículo, está hablando del cuerpo, y permitir a una entidad hacer uso de él de modo permanente. Se trata de un fenómeno relativamente escaso en comparación con el de los errantes, ¿verdad? Entonces, en algún momento, Abraham Lincoln deja su cuerpo y otra alma ingresa para continuar con su trabajo, ¿verdad? Esto es un acuerdo que se hizo. Dice, sería mejor que consideres como encarnaciones de errantes las de aquellos que conocéis como Thomas y Benjamin. Me imagino que habla de Thomas Alva Edison y Benjamin Franklin, pero aquí lo va a preguntar aquí. Dice, el interrogador dice, supongo que os referís a Thomas Edison y Benjamin Franklin. Y dice Ra, no es así. Tratábamos de transmitir el complejo vibratorio de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson creo que es el que está en el billete de $20, creo. Dice, el nombre del segundo es correcto, o sea que sí, eran errantes Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. El interrogador dice, gracias. ¿Podéis indicar de qué densidad procedía
¿Y de dónde la entidad que utilizó el cuerpo de Abraham Lincoln? Soy Ra. Esta entidad era de la cuarta vibración. El interrogador dice, entiendo que de orientación positiva. Soy Ra, así es. El interrogador dice, ¿fue su asesinato resultado de la influencia de Orión o de alguna otra fuerza negativa? Abraham Lincoln, si no me equivoco, fue asesinado en un teatro, no estoy completamente seguro. Dice, ¿fue su asesinato resultado de la influencia de Orión o de alguna otra fuerza negativa? Soy Ra, así es. Dice el interrogador, gracias. En los últimos tiempos, entonces vamos a detenernos ahí un poquito. O sea, el asesinato de Abraham Lincoln sí fue obra o influencia del grupo de Orión. Así que imagínense cómo ellos tratan de deshacerse de aquellos que están de alguna manera realizando cambios positivos, ¿no? Estos no miden ningún tipo de fuerza. El interrogador dice, gracias. En los últimos tiempos, durante los últimos 30 o 40 años, el fenómeno ovni se ha revelado a nuestra población. ¿Cuál fue la primera razón para el incremento de lo que denominamos actividad ovni durante los últimos 40 años? Y dicho sea de paso, en Sudamérica la gente cada vez está reportando más avistamientos, en muchos lugares en realidad, pero mayormente en Sudamérica. Dice, soy Ra. La información que fuentes de la Confederación facilitaron a vuestra entidad Albert Einstein se pervirtió y comenzaron a crearse instrumentos de destrucción, ejemplos de los cuales son el proyecto Manhattan y su producto. Está hablando de la bomba atómica, ¿verdad? Dice, la información facilitada a través del errante, cuya vibración de sonido era Nikola, está hablando de Nikola Tesla, también se puso en práctica para la destrucción potencial, por ejemplo, lo que llamáis el experimento Filadelfia. Por tanto, sentimos la necesidad acuciante de que nuestras formas de pensamiento participaran de cualquier modo en que nosotros, los de la Confederación, pudiéramos servir para equilibrar estas distorsiones de información destinadas a ayudar a vuestra esfera planetaria, ¿verdad? El incremento de actividad ovni se debió a que estábamos utilizando la información traída por estas semillas estelares, por estos errantes, para fines de destrucción masiva, ¿verdad? Dice el interrogador, entonces, lo que hiciste, y supongo, es crear una atmósfera de misterio con el fenómeno ovni, como lo denominamos, y después transmitir por telepatía numerosos mensajes que podrían ser aceptados o rechazados en virtud de la ley del uno, para que la población comenzara a pensar seriamente en las consecuencias de sus actos. ¿Es así? Soy Ra. Dice, es correcto en parte. Hay otros servicios que podemos llevar a cabo. En primer lugar, la integración de almas o espíritus en caso del uso de los dispositivos nucleares en vuestra continuidad de espacio-tiempo. Es algo que la Confederación ha llevado a cabo ya, ¿verdad? O sea, hay que tener en cuenta que los dispositivos nucleares pueden incluso desintegrar las almas, ¿verdad? O el espíritu. Por eso ellos, uno de los servicios que prestan es esto, habla de la integración de las almas, en el caso de uso de dispositivos nucleares en nuestro tiempo, ¿verdad? Por eso ellos están tan en contra del uso de armas nucleares, no solo que podemos destruir el planeta y a nosotros mismos, pero hasta destruir el alma en sí, desintegrar el alma, ¿verdad? Entonces ellos vuelven a integrar las almas. Imagino que en Hiroshima y Nagasaki fue lo que hicieron, ¿verdad? Ayudar a que las almas se reintegraran. El interrogador dice, no termino de entender lo que querés decir con eso. ¿Podrías explicarlo un poco más? Está hablando de la reintegración de las almas. Soy Ra. Dice, el uso de la energía inteligente que transforma la materia en energía es de tal naturaleza en estas armas que la transición desde el espacio-tiempo al tiempo-espacio de tercera densidad, lo que podría llamar en vuestros mundos celestiales, se interrumpe en muchos casos. O sea, afectamos varias capas, ¿verdad?, de realidad, no solo la nuestra. Atento con esto. Dice, por lo tanto, nos ofrecemos como los que prosiguen la integración del alma o espíritu durante la transición del espacio-tiempo al tiempo-espacio. En definitiva, están ayudando a las almas, ¿verdad? Porque las bombas atómicas tienen efecto a varios niveles
no solo el nivel material nuestro. Dice el interrogador, ¿podéis darnos un ejemplo partiendo de Hiroshima o Nagasaki de cómo lo hacéis? Soy Ra, dice. Los que fueron exterminados, no por la radiación, sino por el trauma de la energía liberada, sufrieron no únicamente la inviabilidad del complejo cuerpo-mente-espíritu, o sea que no solo murieron, sino también el desajuste de ese complejo vibratorio único que habéis llamado espíritu. O sea, se desajusta el espíritu a través de la bomba atómica. Y hablando de dónde murió, sí, en un teatro en Washington. Perfecto, gracias. Entonces, déjenme un segundo. Estamos hablando de dónde murió Abraham Lincoln, sí, en un teatro en Washington. Perfecto. Gracias. Dice entonces, los que fueron exterminados, no por la radiación, sino por el trauma de la energía liberada, por el bombazo en sí, ¿verdad? Sufrieron no únicamente la inviabilidad del complejo cuerpo, mente, espíritu, sino también el desajuste de ese complejo vibratorio único que habéis llamado espíritu y que nosotros entendemos como un complejo mente, cuerpo, espíritu, que quedó totalmente desorganizado, sin posibilidad de reintegración. Esto entrañaría la pérdida para el creador de una parte de sí mismo y por tanto se nos autorizó a intervenir, no para detener los hechos, pero sí para asegurar la supervivencia del complejo desencarnado de mente, cuerpo, espíritu, por así decir. Así lo hicimos en los acontecimientos que habéis mencionado, no perdiéndose espíritu, parte holograma o microcosmos del macrocósmico uno infinito. ¿A qué nivel están, verdad? O sea, no les permitieron detener la detonación atómica, o sea que sí lo podían haber hecho y no se lo permitieron. Era parte de la experiencia que tenía que vivir esta humanidad. Parece que la detonación atómica puede entonces desintegrar el complejo espiritual, que para ellos también es un complejo mente, cuerpo, espíritu, y ellos entonces fueron autorizados a intervenir y a reintegrar estos cuerpos para que no se perdiera nada del creador. Dice el interrogador, ¿podéis indicar someramente cómo lo conseguisteis? Dice, soy Ra. Se consigue por nuestra comprensión de los campos dimensionales de energía. El campo de energía más elevado o denso controla al menos denso. Dice el interrogador, entonces, estáis diciendo que, por lo general, permitís que la población de este planeta mantenga una guerra nuclear en la que se produzcan muchas muertes, pero que podéis crear una condición por la que esas muertes no sean más traumáticas que la entrada en lo que denominamos mundos celestiales o el mundo astral debido a la muerte por una bala o por el medio habitual que es alcanzar la ancianidad. ¿Es así? Dice, no es así. Sería más traumático, sin embargo, la entidad mantendría su integridad, ¿verdad? O sea, como cualquier otro tipo de muerte, cualquier otra bomba, cualquier bala, cualquier cosa, aunque traumático, el espíritu no pierde su integridad, pero sí la pierde ante una detonación atómica. Dice el interrogador, ¿podéis decir cuál es la condición actual de las entidades que murieron en Nagasaki e Hiroshima? Y esto es el año 1981 y las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron en el año 44 o 45, ¿verdad? 1945, creo que terminó la guerra. Dice, soy Ra. Los que han experimentado ese trauma todavía no han comenzado totalmente el proceso de sanación. Se les está ayudando lo máximo posible. Imagínense, ¿no? La barbaridad humana. Dice, los que han experimentado ese trauma todavía no han comenzado totalmente el proceso de sanación. Se les está ayudando lo máximo posible. Increíble. Interrogador dice, cuando se complete el proceso de sanación de esas entidades, esta experiencia de muerte debido a una bomba nuclear les hará regresar a su ascenso hacia la cuarta densidad. ¿Les hará regresar a su ascenso hacia la cuarta densidad? Dice, soy Ra. Acciones tales como la destrucción nuclear afectan a todo el planeta,
No existen diferencias a ese nivel de destrucción y el planeta tendrá que ser sanado. Dice el interrogador, concretamente pensaba en la entidad que estaba en Hiroshima o Nagasaki en aquel momento en que estaba alcanzando la aptitud para la cosecha al final de nuestro siglo. ¿Crearía esta muerte debido a una bomba nuclear tal trauma que no podría alcanzar a ser cosechada al final del ciclo? Dice Ra, no es así. Una vez que ha tenido lugar la sanación, la cosecha puede proseguir sin obstáculos. Sin embargo, todo el planeta deberá ser sanado debido a esta acción, sin distinciones entre víctima y agresor, debido al daño infligido al planeta. O sea que, en palabras que conocemos, el karma que esta humanidad arrastra por tremenda agresión, lo vamos a tener que balancear en algún momento, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿podéis describir el mecanismo de sanación planetaria? Dice, soy Ra. La sanación es un proceso de aceptación, perdón y en lo posible restitución. Al no ser posible la restitución en el tiempo-espacio, hay muchos entre vosotros que tratan de conseguir la restitución mientras se encuentran en el plano físico. Dice el interrogador, ¿cómo tratan de conseguir esa restitución en el plano físico? Soy Ra. Tratan de transmitir sentimientos de amor hacia la esfera planetaria y confortan y sanan las heridas y los desequilibrios producto de estas acciones. Dice el interrogador, a medida que el fenómeno ovni fue haciéndose evidente para gran parte de la población, numerosos grupos informaron del contacto y la transmisión telepática con entidades ovni y registraron los resultados de lo que consideraron comunicación telepática. Ha tendido la Confederación a transmitir comunicación telepática a grupos interesados en los fenómenos ovni. Soy Ra, así es. Aunque algunos de nuestros miembros se han retirado del tiempo-espacio utilizando proyecciones de forma pensamiento en vuestro espacio-tiempo y han escogido, para cierto tiempo y con permiso de consejo, aparecer en vuestros cielos sin llegar a aterrizar. Dice el interrogador, entonces, todos los aterrizajes que han ocurrido, con excepción del que ocurrió cuando cierta persona fue contactado, no lo menciona, son del grupo de Orión o de grupos similares. Dice, soy Ra, excepto en algunos casos aislados que digamos que no pertenecen a ningún grupo, así es. O sea que en su mayoría los negativos son los que han aterrizado. Dice, en el caso de esos aterrizajes, ¿es necesario que las entidades implicadas hagan un llamamiento al grupo de Orión o algunas de ellas entran en contacto con el grupo de Orión aunque no lo hayan llamado? Soy Ra. Dice, debéis sondear las profundidades de la comprensión de la cuarta densidad negativa, lo que no es tarea fácil para vosotros. Una vez que alcanzan la continuidad del espacio-tiempo de tercera densidad a través de lo que llamáis ventanas, estos cruzados pueden saquear a su antojo, estando los resultados totalmente en función de la polaridad del testigo, sujeto o víctima, por llamarlo así, ¿verdad? Una vez que entran por esas ventanas que no son aleatorias, sino que tienen una intención, ¿verdad? Una vez que entran pueden saquear a gusto y los resultados van a ser producto de la polaridad de la persona con la que contactan, ¿verdad? Dice, esto se debe a la sincera creencia de la cuarta densidad negativa de que el amor al yo es el amor a todos. Por consiguiente, cada prójimo que es aleccionado o esclavizado tiene un maestro que le enseña el amor al yo. Expuesto a esa doctrina, se pretende que rinda fruto una cosecha de complejos, mente, cuerpo, espíritu, de cuarta densidad negativa o de servicio al yo. Bueno, eso es lo que creen ellos y, en definitiva, los que están propensos a ese tipo de pensamiento o al servicio al yo caen en estas manos, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿podéis indicar las diversas técnicas que se emplean en los contactos de orientación positiva de servicio al prójimo que lleva a cabo la Confederación con los habitantes de este planeta, las diversas formas y técnicas de contactar? Dice, soy Ra, podemos.
Interrogador. ¿Podéis hacerlo, por favor? Dice, soy Ra. El método más eficaz de contacto es el que experimentáis en este momento. No se desea en absoluto infringir el libre albedrío. Por lo tanto, las entidades errantes en vuestro plano de ilusión serán los únicos sujetos a los que irían destinadas las proyecciones de pensamiento que constituyen los denominados encuentros cercanos y otros encuentros entre complejos de memoria social de orientación positiva y errantes. Importante esta parte, ¿verdad? Entonces, está diciendo que ellos van a contactar con los errantes. ¿Por qué? Porque en definitiva son los que se han prestado para encarnar en este mundo, para ayudar y de alguna manera entonces su libre albedrío no sería quebrantado, ¿verdad? Porque encarnaron con esa finalidad en este planeta. Por eso son contactados y tienen las experiencias para hacer su trabajo. El interrogador dice, ¿podríais darme un ejemplo de uno de estos encuentros entre un complejo de memoria social y un errante y de lo que experimentaría el errante? Dice, soy Ra. Un ejemplo con el que estáis familiarizados es el de la entidad conocida como Morris. En este caso, el contacto previo que experimentaron otras entidades del círculo de amigos de esa entidad era de orientación negativa. Sin embargo, recordaréis que la entidad Morris no se vio afectada por ese contacto y no pudo observarlo con el aparato óptico o físico. Sin embargo, la voz interior alertó a Morris a que acudiera a otro lugar y allí apareció una entidad con la forma pensamiento y apariencia de otro contacto y observó a esta entidad, despertando en ella el deseo de buscar la verdad de ese hecho y las experiencias de su encarnación en general, ¿verdad? Así es como funciona el asunto. No es que se le paren adelante y le digan, mira, tú encarnaste aquí para esto y aquello y tienes que hacer esto, aquello. Simplemente abren su curiosidad para que él, a través de su entendimiento y su experiencia y su investigación, pueda hacer su trabajo, ¿verdad? Así es como funciona el asunto. Y además quiero mencionar que habla de que la entidad se apareció con en forma pensamiento, ¿verdad? Y apariencia del otro contacto, ¿verdad? En forma pensamiento, no aparece físicamente, de alguna manera no pone pie en tierra físicamente, ¿no? Sino tiene la capacidad de proyectarse en una forma pensamiento, ¿verdad? Dice, el sentimiento de haber sido despertado o activado es el objetivo de este tipo de contacto. La duración y las imágenes utilizadas varían dependiendo de las expectativas subconscientes del errante que experimenta esta oportunidad de activación. Y de alguna manera me siento por supuesto identificado con esto, ya que la primera vez que tuve el contacto con un objeto volador no identificado, nunca pensé que fuera algo premeditado, siempre pensé que fue una casualidad, pero eso sí abrió mi interés en la investigación y el comienzo de mi búsqueda, ¿verdad? Y después cuando se dio otra vez y otra vez, ya habiendo un patrón, me di cuenta que algo estaba pasando, ¿verdad? Algo se buscaba. Entonces fui abriendo más todavía mi interés por querer saber, porque por supuesto que si lo estaba viendo tantas veces, había una intención, ¿verdad? Y fue así que finalmente fui entendiendo y descubrí la intención a través de este libro que estamos leyendo ahora, seguramente a través de esta misma lectura que estoy haciendo ahora, ya hace algunos años, ¿verdad? Muy interesante. Entonces dice el interrogador, es un encuentro cercano, dice el interrogador, en un encuentro cercano con una nave de la Confederación, supongo que dicho encuentro se produce con una nave de tipo forma pensamiento. ¿Han tenido los errantes en los últimos años encuentros cercanos con aterrizajes de este tipo de naves de forma pensamiento? Soy Ra, dice, han ocurrido, aunque es mucho menos común que el también llamado encuentro cercano del tipo de Orión. Dice, podríamos hacer la observación de que en un universo de unidad sin fin el concepto de encuentro cercano es cómico, dice, puesto que no es la naturaleza de todos los encuentros del ser con el ser, por lo tanto,
¿Cómo puede un encuentro cualquiera ser algo menos que muy cercano? Dice el interrogador, bien, hablando acerca de este tipo de encuentro, del ser con el ser, ¿algún errante de orientación positiva ha tenido alguna vez uno de estos llamados encuentros cercanos con Orión o de polaridad de orientación negativa? Dice, soy Ra, así es. El interrogador dice, ¿por qué ocurre eso? Soy Ra, ocurre muy raramente, ya sea debido a la falta de percepción de las entidades de Orión del nivel de positividad del encuentro, o al deseo de las entidades de Orión, digamos, de tratar de eliminar esa positividad de este plano de existencia. Normalmente, las tácticas de Orión consisten en escoger las distorsiones simples de la mente que indican una menor actividad del complejo mental y espiritual. Bueno, en definitiva, o no se dan cuenta de la positividad del ser o buscan distorsionar esa positividad, ¿verdad? Dice el interrogador, he constatado la enorme variedad de contactos. ¿Podrías dar ejemplos generales de los métodos que emplea la Confederación para despertar parcial o totalmente a los errantes con los que contactan? Y hablando de este despertar también, creo que ya lo mencioné, ¿verdad? En algún momento, ya no lo recuerdo, pero es importante que el errante pierda la memoria también, ¿no? Porque cuando vienen de una densidad más alta, cuarta, quinta, sexta, no pueden venir con esa conciencia despierta a este planeta, porque este planeta es una barbaridad comparado con eso, ¿verdad? Entonces tienen que vivir una vida normal como cualquier ser humano para entender al ser humano y después en algún momento despertar y ya como un ser humano normal trabajar en lo que viene a trabajar, ¿verdad? Es de suma importancia que se adapte al pensamiento humano, o que de alguna manera lo entienda. Dice, soy Ra. Los métodos empleados para despertar a los errantes son variados. El centro de cada aproximación es la entrada en el consciente y en el subconsciente, de forma tal que se evite causar temor y se maximice el potencial para una experiencia subjetiva, comprensible, que sea significativa para la entidad. Muchas de ellas ocurren durante el sueño, otras durante numerosas actividades en las horas de vigilia. El enfoque es flexible y no incluye necesariamente el síndrome de encuentro cercano del que tenéis constancia, ¿verdad? Hay muchas maneras en las que ellos se utilizan para despertar a las semillas estelares, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿y qué hay del síndrome del examen físico? ¿Qué relación guarda con los errantes y con los contactos de la Confederación y de Orión? Hay muchas personas que reportan haber sido llevadas a naves y haber pasado por exámenes físicos, muchos de los cuales han sido muy traumáticos para las personas, ¿verdad? Así que por ahí viene la pregunta. Dice Ra, las expectativas subconscientes de las entidades son la causa de la naturaleza y de las particularidades de la experiencia de forma pensamiento ofrecida por las entidades en forma pensamiento de la Confederación. Así, si un errante espera un examen físico, necesariamente lo experimentará con la menor distorsión hacia la alarma o la incomodidad que posibilite la naturaleza de las expectativas de sus distorsiones subsiguientes. En definitiva, si a nosotros nos han metido en la cabeza que una abducción extraterrestre tiene que ser a través del dolor, de la experimentación de exámenes físicos, eso es lo que vamos a manifestar, porque tenemos que recordar nuevamente que nuestra realidad es producto de es nuestra manifestación, producto de nuestro subconsciente y nuestro consciente, ¿verdad? En definitiva, si nosotros tenemos esa idea, la vamos a manifestar. Obviamente que ellos van a tratar de, como dice aquí, de que sea de la manera más suave posible, pero todavía si la persona quiere la experiencia, se la van a dar. Dice el interrogador, experimentan un examen, y lo voy a marcar. Esto dice, porque hay muchas personas que tienen este tipo de problemas, ¿verdad? Este tipo de abducciones con exámenes físicos. El interrogador dice, ¿experimentan un examen físico similar los que son transportados a bordo de una nave, ya sea de la Confederación o de Orión?
Soy Ra, dice, vuestra pregunta indica un razonamiento erróneo. El grupo de Orión se sirve del examen físico como medio para aterrorizar al individuo y hacerle sentir las sensaciones de un ser avanzado de segunda densidad como un animal de laboratorio. Las experiencias sexuales de algunos de ellos son una variedad de esta experiencia. Lo que se pretende es demostrar el control de las entidades de Orión sobre los terrícolas, ¿verdad? Entonces ya saben que si alguna de estas experiencias ha sido aterrorizante, ya saben de dónde procede, pero finalmente al tomar su poder, al entender que todo se manifiesta según los deseos de cada persona, de alguna manera tienen control sobre esto y pueden poner un parate a la situación, ¿verdad? Pueden detener eso a través del entendimiento de lo que está pasando y de saber que ningún ser de este universo está por encima de ustedes, ¿verdad? Que nadie tiene más poder que ustedes, todos tenemos al Creador, somos una partícula del Creador y todos tenemos el mismo poder de alguna manera. Que después otros estén en otra etapa de la evolución y que tengan mayor tecnología, menor tecnología o más poderes mentales o psíquicos, eso es otra cosa. Pero el poder interno de todos es el mismo y nadie tiene derecho a hacer algo que nosotros no queramos. Entonces ese es el poder que tienen que ustedes o que tenemos nosotros que retomar para poder manifestar cosas mejores. Dice, las experiencias de forma pensamiento son subjetivas y en su mayor parte no tienen lugar en esta densidad. Dice, o sea, claro, no se llevan a cabo en forma material física, ¿verdad? Sino muchas veces a través de nuestro cuerpo astral. Dice el interrogador, entonces, se llevan a cabo contactos, tanto de la Confederación como de Orión, y los encuentros cercanos son de naturaleza dual, por lo que entiendo. Pueden ser contactos de la Confederación o de Orión, ¿es correcto? Dice Soyra, es correcto, aunque predominan los contactos de Orión. El interrogador dice, bien, respecto a la aptitud para la cosecha, tenemos un gran espectro de entidades en la Tierra, orientadas tanto positiva como negativamente. El grupo de Orión destina sus contactos a entidades terrestres que se encuentran en los extremos de este espectro, orientados tanto positiva como negativamente, y es una pregunta, ¿verdad? Dice Ra, dice, no es fácil dar una respuesta precisa a esta pregunta, aunque vamos a tratar de hacerlo así. Dice, el procedimiento típico de las entidades de Orión es escoger lo que podríais llamar una entidad débil mentalmente, a la que podría sugerir una gran cantidad de filosofía de Orión para su posterior difusión. Algunas de las entidades de Orión son llamadas por entidades de polaridad negativa más elevadas de vuestro espacio-tiempo. En ese caso comparten información al igual que nosotros lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, esto supone un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con las que las entidades negativas cosechables tratan entonces de dirigir el contacto de Orión, al igual que estas entidades ofrecen contactos planetarios negativos. La consiguiente lucha por la maestría, si se pierde, es perjudicial para la polaridad de Orión, ¿verdad? Entonces, el que está buscando, lo que quiere decir, el que está buscando material negativo, también, en definitiva, es un ser de servicio al yo, y que si logra, de alguna manera, manipular ese contacto, el del otro lado, el del grupo de Orión, pierde polaridad. Por eso tienen cuidado cuando llegan a este sistema, ¿no? O dan con estas personas que no es, digamos, el débil mental al que le pueden decir cualquier cosa. Dice, de manera similar, un contacto erróneo de Orión con entidades de polaridad positiva elevada puede causar estragos en sus tropas, a menos que estos cruzados sean capaces de despolarizar a la entidad contactada erróneamente. Este hecho no se produce casi nunca. Por lo tanto, el grupo de Orión prefiere establecer contacto físico solo con la entidad más débil mentalmente, ¿verdad? Entonces, es muy difícil que el grupo de Orión quiera contactar directamente con una entidad positiva, porque esto puede hacer que se produzca una despolarización en ellos mismos, ¿no? Y aquí está donde ustedes, como entidades positivas, ganan su poder, ¿verdad? O sea, ustedes mismos pueden hacer perderle
polaridad a ellos. Cuando le están intentando causar miedo, por ejemplo, entender que ellos son parte del Creador y enviarles amor. Cuando se sienten, por ejemplo, en un ataque psíquico, o si se llegaran a ver en uno de estos momentos en que son tratados de manipular o sienten miedo, entiendan que su mejor defensa es, digamos, la devolución en igual proporción o mayor en amor, en buena energía hacia la otra persona. Y ellos ahí es cuando salen corriendo, ¿verdad? Por eso mismo, porque no quieren despolarizarse. Así que ya saben, esa es la mejor forma ante cualquier ataque psíquico. ¿Cómo se reconoce un ataque psíquico? Muchas veces cuando los pensamientos o hay demasiados pensamientos en su cabeza y son pensamientos negativos, muchas veces esos pensamientos ni siquiera provienen de ustedes, sino que pueden provenir de estas entidades negativas que los están tratando de afectar, ¿verdad? Más que nada tienen que saber que cuando más se acerca, de alguna manera nos acercamos hacia un trabajo provechoso o que a ellos le está haciendo mella de alguna manera, van a intentar atacar por un lado o por el otro. Entonces tenemos que estar atentos a eso, sabiendo que son grandes manipuladores y que no escatiman, digamos, a la hora de hacer daño, si se quiere, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Ya saben, la mejor defensa entonces es entenderlo, reconocer su poder, saber que el amor es lo que a ellos los espanta, ¿verdad? El amor hacia el prójimo. Y en definitiva el ataque puede llegar por cualquier lado. Puede ser a ustedes personalmente o hacia ustedes a través de cualquiera de las personas que los rodea, ¿verdad? Así que es importante ya entender acerca de la protección. Ahí les queda algún tip y si alguno tiene alguno más lo puede compartir en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta, lo voy a leer. Voy a leer el chat aquí. Si tienen, dice: asesinato de Lincoln fue el 14 de abril y hoy es 14 de abril. Mira qué casualidad. En el Teatro de Washington, perfecto. Como no, has visto la película Nuestro Hogar. La película Nuestro Hogar, sí, creo que sé cuál es. Tendría que ver después más específicamente, pero creo que sí, que la vi. Igual si tienes algún comentario o algo, lo puedes dejar cuando... luego, ahora que voy a compartir el video en el grupo, lo puedes dejar ahí también, algún comentario. Me encanta leer sus comentarios y que podamos intercambiar información. Dice Sarelda: a mí me atacó un ser oscuro 5 veces. Sí, ni que hablar. Ellos están siempre ahí buscando cómo hacerlo, ¿no? Cómo causar estragos en nosotros, cómo disminuir nuestra frecuencia. De aquí lo dice, ¿verdad? Cómo lo que buscan es llevarnos a nosotros hacia el otro lado, a través del miedo más que nada, ¿verdad? Y ellos reconocen cuáles son nuestros miedos y ahí es donde atacan más. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que también saber cuáles son nuestros miedos para fortalecer nuestro carácter en ese sentido, nuestra psique y entender de dónde viene el ataque y cómo podemos defendernos, ¿no? Así que bueno, les mando un abrazo. Ya veo que no hay preguntas. Dice: la película habla de los planetas hospital que llevan a los que mueren muy enfermas, están en esta galaxia, ¿sí? Bueno, ya vemos, ¿no? Que hay toda una organización impresionante, todo lo que hay afuera, la evolución, cómo se trabaja con las almas. Es maravilloso, sin duda es maravilloso, y lo increíble es que nuestra humanidad esté tan lejos de ese entendimiento, ¿no? Lo que de alguna manera hasta me maravilla ver de cómo algunas personas rechazan tanto este conocimiento, ¿no? Y bueno, es parte del asunto. Parece que hasta los mismos seres más elevados
de la Confederación han tenido problemas en intentar llevar a esta humanidad por un camino favorable. Pero ya estamos al final del ciclo, ya se resuelve este asunto, así que cada uno a hacer su trabajo y a seguir para adelante con fe en que todo va a salir bien. Cada uno se repartirá para donde tenga que ir. Los que venimos de otra realidad, de otro lugar, de otro plano, volveremos, así que volveremos a casa, digo, ¿no? Y finalmente habremos visto esta experiencia, o veremos esta experiencia como algo maravilloso en nuestro camino de la evolución, también, que así lo veo yo. Véanse o imagínense como ejercicio, como si fueran extraterrestres que acaban de poner un pie en este planeta, y vean este planeta así, desde los ojos de un extraterrestre, de alguien que recién llegó aquí y que está viendo todo. Entonces se van a sentir como niños, explorando desde un punto de conciencia más alto todo aquello que sucede a su alrededor. Y más alto no me refiero a considerarnos mejores, porque ya sabemos que esa no es la idea, simplemente como algo curioso, ¿verdad? Y eso quizás hasta haga que su entendimiento, su aprendizaje, incluso de las cosas que nos rodean y de los hechos que ocurren a nuestro alrededor, se aumente, ¿verdad? Entonces les mando un abrazo, muchas gracias a ustedes. Dice, las lecturas van a ser a las 11 horas de Uruguay dentro de lo posible. Sí, eso es lo que estamos intentando, que sea a las 11 horas de Uruguay, son las 18 horas en Medio Oriente. Esa es la idea, pero ya saben, a la hora que se haga la lectura siempre va a quedar aquí en el grupo grabada. También están todas, estoy poniendo todo en nuestro canal de YouTube que se llama Viajeros Despiertos. Si tienen alguien para recomendárselo, pueden mandar ahí también o dirigir ahí a las personas. El canal de YouTube Viajeros Despiertos, ahí están todas las lecturas en español, más algún otro material que he publicado. Dice, en Atlanta es a las 10 AM, perfecto. Zarela está en Atlanta. Bueno, un saludo entonces para Atlanta, para Uruguay. Me alegro muchísimo que estén ahí. Dice, yo siempre digo, como el cóndor, sobrevolar y observar desde lo alto, desde tu ser divino. Fantástico, así es, totalmente de acuerdo. Observar desde lo alto como el cóndor. De nuevo les mando un abrazo, que pasen muy bien y nos vemos mañana, si Dios quiere. Chau, chau.